Eran los tiempos de 1963 al 66, más o menos allá en el 61, 62 y 63, un niño huérfano, un niño que acaba de perder a su padre y es precisamente quizás el primer muerto que se vio en el barrio y que todos sus amigos llevaron en hombro. Llegó un momento en que solamente su felicidad y gozo transcurría en la finca del Chori, en Remolino Magdalena, donde las lanchas de Federico Ferreira y de Ricardo Ferreira, las lanchas de los Ferreira y el niño Cantillo se mecían a lo largo de las bongas, de las orillas del Magdalena, en Remolino Magdalena, frente a la hermosísima iglesia. Pero la lancha recibían al niño en el puerto de Sabana Grande. Lo recibía en el puerto de Sabana Grande después de salir del boliche en la ciudad de Barranquilla y salir de la cervecería Águila y traspasar el barrio Rebolo después de pasar el puente de la 21 y enfilarse hacia allá, hacia el puerto de la Virgencita en Sabana Grande. Y ahí la lancha de Ricardo Ferreira, la lancha del niño Cantillo y la finca en las orillas de Pedro Cantillo, hermano de su abuela María Dolores Cantillo, la del falso testamento de María, la protagonista. Siempre esperaban ahí frente a la bonga miles de personas y burros que llegaran a las lanchas para descargarla de la nave de Federico Ferreira, donde muchas veces un niño al lado de su abuelo venía mojado después de una travesía con lluvia y los vaivenes de un río encrespado. Habían salido de Sabana Grande, el puerto de la Virgencita, donde siempre también esperaban la carga ahí de los buses que descargaban sus mercancías para la lancha de Fico Ferreira, o de Ricardo Ferreira, o de Julio Ferreira, la 20 de julio, 11 de noviembre, y la Arca de Noé de Federico Ferreira. Y ahí venía el niño en proa con su abuelo en travesía. Y así en esa plaza se puede atravesar y que los burros llevaban las mercancías de la lancha de Fico Ferreira a todos los comerciantes de Remolino Magdalena y de pueblos cercanos que le daban un dinero fuerte para que llevaran mercancías de aquí. El niño creció con todos esos grandes amigos, Julito, Edinson, el José, los Acuña, todos esos amigos en la mochila, en el barrio abajo, eran los barrios en que se dividía el pueblo. Y los juegos de fandango, dirigidos por los juegos de José Manuel de la Hoz, el Maraca del Magdalena, dueño de los juegos de azar en noches de fandango, donde se bailaban cumbias quemando en esa época dólares en vez de velas, las cumbiamberas. El niño crece, pero el niño llega a un momento en que descubre la fama. Esa fama que se extiende por Guaymaro, donde llega a visitar familiares, donde llega a Santa Rita, donde Colombina su tía, donde llega a Santa Rita, donde unos familiares de los Bornacelli, donde llega a Corral Viejo y donde llega a Sitio Nuevo. Algunas veces que por haber motivo la lancha se detenía para que algunos pasajeros bajaran también ahí. Y después de un recorrido y una travesía de 1 hora, hora y media desde el puerto de Sabana Grande,
El niño una tarde descubre que hay una cantidad de jugadores, algunos con la camiseta del Junior, pero y otros de civiles, normales, bien elegantes, entre los que entregaban Arturo Segovia, Hermenegildo Segrera, Gualberto Maya, quien estaba enamoradísimo de la hija de Juana Bolaño, comadre de José Manuel de la O, también abuelo del niño, huérfano, que pasa todas sus vacaciones de julio y diciembre, hasta le ponía el niño Dios allá. Y él ve cómo la gente rodeaba y se quedaban mirando a todos esos jugadores. Sencillamente llegaron los jugadores del Junior, ahí estaban Otón Acuña, enamoradísimo de la hija de Juana Bolaño, comadre de José Manuel de la O, madrina de Ermelinda, Erlinda, tía del que llegara a ser con el tiempo un poeta, pero que ya en su pequeñez solo disfrutaba con la finca El Chori, en la hacienda Los Bijaos, una rosa de Los Bijaos, donde iba con los Bornacelli. Y así el niño de vez en cuando improvisaba una poesía, y hoy llega a sus manos libros como Tiempo de canciones en las ventanas, grandes poemas de Javier Marrugo Vargas, editadas por Puerto Arena Ediciones, donde se habla del destino de un poeta. Y ahí el niño descubrió que le gustaba la fama, que era algo sobrenatural y algo como natural, y que debería proyectarse a un futuro, que le gustaría también estar rodeado con esos jugadores y admirado por esos jugadores, y por eso llevó en su piel y en su sangre el ser y amar y cuidar y ser natural y simple la fama. Sus abuelos eran famosos en el pueblo por su honradez. Eran famosos porque los comerciantes le entregaban a Federico Ferreira para surtir sus tiendas de los diferentes pueblos cercanos y del pueblo, para que le trajera cajas de panela, de arroz en su lancha, que después se distribuía. Y así se descubre la fama cuando, y le gusta al niño cuando ve que muchos rodean la casa de Juana Bolaño sencillamente para ver a los jugadores del Junior que llegaban allí. Por lo tanto, hoy en día, en que ve que el destino de un poeta es narrar poemas, llega Tiempo de canción en la ventana, que es uno de 4 poemarios que acaban de ver la luz al mismo tiempo, publicado por él mismo en una de esas aventuras que solo él emprende, y en este libro está el poema suyo que más disfrutó, ese que cierra diciendo: el mejor poeta de la ciudad sabe perfectamente que nunca se siente frente, que nunca se sienta frente, que nunca está frente al mejor poeta de la ciudad. ¿Por qué? Ambos no existen. Miguel Iriarte, poeta colombiano, destino del poeta. Y entonces en aras de esos entonces y presurosos mensajeros que recorrían oficinas a un lado a otro en el centro de la ciudad, llevaban papeles celosamente de un lado a otro, documentos empresariales y jurídicos y libros de poesía que él leía en la fila y la antesala. Dice el poeta Javier Marrugo Vargas, y dice su prologuista Miguel Iriarte, también poeta colombiano, acerca de este libro, Destino de un poeta. Y cuando habla de lo poético de un ser, Miguel Artera Alcázar: donde reina el amor, sobran las leyes. Y así el poeta logra que su vida misma sea un biográfico instante poético. Inspira desde cada verso. ¿Quién bien podría representar un intenso tramo de su sendero existencial a quienes esperan vivencias que impacten, motiven y movilicen sus propias realidades? Por eso es que este libro del poeta Javier Marrugo Vargas es un decálogo o algún truco de sombrero para sobrevivir a la vida. No es ningún decálogo, dice claramente. Tampoco es magia,
ni truco, sino la realidad de la vida, como la del niño huérfano que descubre la fama en el pueblo de Remolino, Magdalena, mientras las lanchas de su familia se movían bajo las bongas en las trincheras del río Magdalena, en Colombia, Suramérica, a tantas horas, 2 horas en travesía en lancha desde el puerto de Sabana Grande. Continuaremos en la próxima con Qué hermosa es la fama.